¿Crees tú en un gobierno de salvación nacional? ¿Has vivido en tu país bajo un régimen de dictadura militar? ¿Qué recuerdos tienes de este periodo político en tu país? La historia nos enseña que emperadores, cesares, reyes, jefes de Estado y presidentes, elegidos según las costumbres y leyes de los pueblos, han sucumbido a su propia ambición. Ni siquiera Jesús de Nazaret pudo evitar ser clamado como un rey de salvación nacional. Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo gritando: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». ¿Y tú? ¿Crees tú en un gobierno de salvación nacional? Sería muy lindo que los gobiernos pudieran ver a Cristo como ese camino a la salvación y a la paz, ¿no? Creo fervientemente de que los gobiernos, puede haber un gobierno que nos pueda ayudar a llevar una vida de discipulado, a llevar una vida de conocimiento en el Señor, a llevar una vida de impulso, de motivación. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por estar en la sintonía del programa La Vida Ahora. Salvador Nacional. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. En la década de los 70 oímos hablar mucho acerca de los gobiernos de salvación nacional. Ese era el título que los dictadores les daban a su golpe de Estado para justificar el atropello a las leyes y constituciones. Muchos de esos dictadores se daban grados y títulos pomposos para impresionar a las masas, aunque lo único que conseguían era la alabanza de sus seguidores incondicionales. Por lo general, estos dictadores no se destacaban por su inteligencia o capacidad administrativa, sino por sus demostraciones de fuerza. Lo único que estos gobiernos de salvación nacional consiguieron fue hundir a sus países en la miseria y en la dependencia de poderes y países foráneos que literalmente se han alimentado de la sangre y del sudor de esos pueblos, que alguna vez miraron a esos dictadorzuelos con alguna esperanza de cambio en sus situaciones, por lo demás precarias. ¿Cuál es la situación política en tu país hoy? Bueno, en Ecuador estamos viviendo un tiempo de paz, tranquilo en este momento, y económicamente estamos creciendo. Pero el trabajo siempre se lo otorga al hombre, ¿no? Al gobierno humano. Y es necesario que, aparte de que Ecuador está creciendo progresivamente y para bien, no se olvide de Cristo como base de nuestra nación. Si ahora el país está yendo bien, con Cristo le va a ir mucho mejor. La historia nos enseña que emperadores, césares, reyes, jefes de Estado y presidentes elegidos según las costumbres y leyes de los pueblos, han sucumbido a su propia ambición, destruyendo los ideales que alguna vez los impulsaron a buscar el poder como manera de brindar a los suyos un mejor futuro. Necesitaríamos una serie de programas para hablar de sus excesos, de sus fortunas, del uso y el abuso de sus funcionarios y pueblos, de sus egoísmos, de sus amantes, de su pretensión de violar las leyes divinas y humanas, como si sus actos nunca hubieran de ser expuestos a la luz y al escrutinio de sus pueblos. Gobiernos de salvación nacional. ¿Sabes tú que un día el pueblo vislumbró la posibilidad de hacer de Jesús de Nazaret un rey que pudiera ser la salvación nacional? Este tema lo vamos a analizar en el próximo segmento. Salvador Nacional. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. Sigue en nuestra sintonía para seguir hablando de este interesante tema. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico
Ahora tú puedes recibir los mensajes del Cada Día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entra en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. En nuestro programa de hoy estamos hablando sobre el tema Salvador Nacional y recordando cómo los pueblos, ante las crisis políticas y sociales, esperan por un gobierno de salvación nacional. Gobiernos de salvación nacional. ¿Sabes tú que un día el pueblo vislumbró la posibilidad de hacer de Jesús de Nazaret un rey que pudiera ser la salvación nacional? Mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente, supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo gritando: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Jesús encontró un burro y montó en él, como se dice en la Escritura: «No tengas miedo, ciudad de Sión. Mira, tu rey viene montado en un burrito». Aquí la historia es diferente. No se trata de un dictador o tirano que ofrece un gobierno de salvación nacional. No, se trata más bien del pueblo, de las masas que desean entronizar a alguien en el puesto que todos ambicionan, pero que nadie les ofrece. Jesús de Nazaret es el hombre. Antecedentes, muchos. Es capaz de alimentar a multitudes, sanar a enfermos y resucitar a los muertos. ¿Qué otra persona puede hacer algo así? ¿No es natural que alguien con esas credenciales sea elegido para el cargo más importante? En la psicología popular, una persona así no puede ser desaprovechada. Ya todos podían soñar con un gobernante de esta talla. No más trabajo, no más enfermedad, no más vida de dolor. Un gobernante así podía ser la salvación nacional para un pueblo oprimido bajo el gobierno de hierro del Imperio Romano. Un día en Jerusalén el pueblo aclamó a Jesús diciendo: «Bendito el Rey de Israel». ¿Qué tipo de gobernante esperaban de Jesús? Un hombre humilde, sin preparación formal o compromisos políticos. En la historia, tanto antigua como reciente, los dictadores se daban grados y títulos pomposos para impresionar a las masas. Ellos se destacaban por sus demostraciones de fuerza y nunca promovieron en realidad el bienestar social. Y el hecho curioso es que un día el pueblo intentó hacer de Jesús de Nazaret un rey de salvación nacional. Mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente, supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo gritando: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Un día en Jerusalén, el pueblo aclamó a Jesús diciendo: «Bendito el Rey de Israel». ¿Qué tipo de gobernante esperaban de Jesús? ¿Un hombre humilde, sin preparación formal o compromisos políticos? La idea viene desde el Antiguo Testamento, que se anuncia un Mesías. Y entonces el Mesías comienza a tener una connotación distinta dentro de la población, porque estaba en ese momento, había pasado por periodos de opresión. Había experimentado a los caldeos, había experimentado a los asirios, había experimentado a Egipto, ahora estaba experimentando el Imperio Romano que los estaba dominando. Obviamente que nadie quiere tener un dominante. Yo en Venezuela no quiero que nos gobierne ningún país extranjero, ni los Estados Unidos ni Cuba.
solo los venezolanos, que seamos nosotros quienes nos autodeterminemos. Entonces ese sentimiento se podía ver, tener la esperanza de que alguien pudiera salir. Hubo varios intentos registrados en la historia de personas que intentaron ser el Mesías político, pero fracasaron. Entre ellos aquellos hermanos macabeos, por ejemplo, que trataron de hacer una lucha independentista, pero que fracasaron. Ahí podríamos encontrar nosotros a los celotes, un grupo de personas en el tiempo de Jesús que querían tomar las armas. De hecho, el apóstol Pedro era celote, y cuando Jesucristo fue apresado en Getsemaní, él cargaba una espada. ¿Qué hacía un hombre seguidor de Jesucristo con una espada? A veces nosotros podemos ir a la iglesia y cargamos la espada, porque siguen nuestras connotaciones e ideas políticos sociales de la época que nos van acompañando, y hay que aprender a deslastrar eso. Pero no era el mensaje que nos estaba dando la Biblia, el siervo sufriente que lo anunció Isaías. La gente no pensó en el siervo que sufría, sino pensó en el siervo que libertaba. Y ahí vino la distorsión de un Mesías político y no un salvador de la vida, del alma, que nos iba a traer la paz verdadera, una vida futura en Cristo y una salvación eterna. Jesús no es un dictador, tampoco es caudillo de nada, ni siquiera ofrece un gobierno de salvación nacional. Por el contrario, les dice algo que resulta chocante, no solo a sus oídos, sino también a su entendimiento. Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz, antes que los sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Crean en la luz mientras la tienen, para que lleguen a ser hijos de la luz. ¿Qué palabras más extrañas para un futuro líder político? No aparecen aquí las típicas promesas, no hay discursos emocionantes y que apelen a esos sentimientos a flor de piel. Ni siquiera hay un intento para ganarse la simpatía de esa muchedumbre ávida de un líder al que querían seguir a toda costa. No, lo que encontramos en las palabras de Jesús es una advertencia acerca de los momentos difíciles que vendrían para esos individuos que habían hecho de lo temporal su única manera de ver y de interpretar la vida. El pasaje agrega otra nota desconcertante acerca de este líder identificado así por el pueblo cuando terminó de hablar. Jesús se fue y se escondió de ellos, tal como suena. Lo contrario de lo que enseñan las agencias de publicidad, lo que la prensa más odia. No hay comentarios ni discursos, ni siquiera la posibilidad de ver al que podría haberlo tenido todo y que, por lo contrario, se esconde de la gente. Existe una razón para todo esto. Jesús no vino a este mundo para encabezar ningún gobierno de salvación nacional. Él no es el típico dictador de turno, no ofrece nada de nada, solo su vida, como lo dijo él mismo, en rescate por muchos. Por eso es que en los versículos siguientes se nos aclara su posición. Aún después de hacer Jesús todas estas señales milagrosas en presencia de ellos, todavía no creían en él. Esto era para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién le ha sido revelado el brazo del Señor? No, el problema no estaba con Jesús. Es que su pueblo no podía entender su ministerio. No se trataba de un dictador o de un líder que encabezara un gobierno de salvación nacional o incluso un gobierno de transición ante el poderoso imperio romano. No era un juego político lo que Jesús venía a hacer con ellos. Tampoco venía a venderles ilusiones. Los portentos y milagros realizados por Jesús tenían una función en los planes de Dios: confirmar las profecías que de él se habían hecho hacía muchos siglos. Jesús era el Mesías, el escogido por Dios para ofrecerles a los hombres un nuevo camino para acercarse al Creador. Jesús dice que su reino no era de este mundo. ¿Qué significa esto? ¿Estaba él en contra de algún movimiento político? Salvador nacional. Vamos a seguir con este tema después que hagamos una muy breve pausa. Sigue entre tanto en nuestra sintonía.
estamos presentando La Vida Ahora. Malos días, a un mal día, ya sentimos se nos roba la alegría. Las cosas que nos salen bien y olvidamos nuestros beneficios. Que el bien y la misericordia te alcanzarán, no sabías. Que Dios lleva tu carga y la mía, Él no te dejará. Que el estado postrero será mejor que el primero. Se acabó el sufrimiento. Y a las penas se van, no voy a hablar de tristeza. Y ahora quiero que me canten y que me griten con fuerza. Se van las penas. Se van pa' afuera. Se va la guerra. Ya no hay por qué llorar. Abro mis ojos temprano, creo que no pude dormir. Siento que estoy atrapado y de esta no sé si voy a salir. Ya me cansé de mirar para todos lados y no encontrar salida. De pronto escucho tu voz diciéndole a mi corazón que mira hacia arriba. Todo va a estar bien. Tú me dices y me invade la calma. Profunda paz ha sembrado en mi alma. Y a las penas se van. No voy a hablar de tristeza. Y ahora quiero que me canten y que me griten con fuerza. Se van las penas. Se van pa' afuera. Se va la guerra. Ya no hay por qué llorar. La vida es bella, bella, bella. Ya no hay por qué llorar, ya no hay por qué sufrir. Los buenos tiempos ya se deben venir. Ahora vamos a cantar, me quiero ir a decir que ya las penas se van de aquí. Se van las penas. Se van pa' afuera. Ay, se va la guerra. Ya no hay por qué llorar. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Hoy día llamamos a los gobiernos de salvación nacional de gobiernos mesiánicos. Es una triste ironía porque la palabra viene de su aplicación a Jesús, el Mesías. Pero es curioso que Jesús no vino a este mundo para encabezar ningún gobierno de salvación nacional. Él no es el típico dictador de turno, no ofrece nada de nada, solo su vida, como lo dijo él mismo en Rescate por Muchos. Jesús dice que su reino no era de este mundo. ¿Qué significa esto? ¿Estaba él en contra de algún movimiento político? Bueno, estaba diciendo su reino pertenece más allá de este mundo. Tengo unas reglas que están de allá que alcanzan aquí. No se identifica con un imperio de aquel entonces, no se identifica con los herodianos, ni con los fariseos, ni con los saduceos, ni con los celotes. Es como si hoy viniera, él diría, no soy capitalista, no soy socialista, mucho menos comunista. Soy un rey que tiene un reino celestial con una ley escrita que es la Biblia,
que es la palabra y que va mucho más allá, que trasciende el pensamiento humano, que trasciende la condición social del hombre y que va más allá de lo que nosotros podamos entender o pensar. Eso es lo que se viene refiriendo. Nosotros no podemos equiparar un reino con el otro, porque aquí tenemos cosas físicas, lleno de injusticia, lleno de maldad, rodeado de pecado. Él nos está ofreciendo algo justo, de paz, sin pecado, eterno, glorioso, donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, donde Él enjugará toda lágrima. La salvación que Jesucristo ofrece puede ser de carácter nacional, si las familias que componen un país así lo piden y claman ante Dios. Pero Él no ofrece un liderazgo humano, tampoco la gente tiene el derecho de reclamárselo así. Por eso se escondió de la gente, porque sus caminos eran más altos que los nuestros. Además, porque esa masa que quería hacerlo rey fue la que una semana después pidió su crucifixión. Jesucristo puede ser tu Salvador personal. Si acudes a Dios, entristecido por tu pecado y arrepentido por todo lo malo que has hecho ante sus ojos, si crees en sus promesas de que Él es la luz del mundo, si crees con todo tu corazón que Él es el camino para llegar a Dios, entonces Jesús no se esconderá de ti, sino que aparecerá con todo su esplendor para darte lo que ha prometido en su palabra. Pero no debes equivocarte con Él, como se equivocó toda una generación que simplemente no quiso ver la verdad que era tan evidente. Si has buscado soluciones a tus inquietudes y preguntas en partidos políticos, en religiones y en filosofías, nosotros te ofrecemos la respuesta a través de Jesús de Nazaret, que no quiso ser ídolo de multitudes, sino que prefirió ser compañero y amigo de individuos que le buscaran con sinceridad de corazón. Yo no temeré, mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Solo eres tú, eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina, la respuesta solo eres tú, eres tú.
Queremos agradecer tu presencia y tu compañía en este programa de hoy de La Vida Ahora. También queremos invitar tus comentarios y preguntas a la dirección que aparece en la pantalla. Y por supuesto queremos invitarte a que veas y participes de La Vida Ahora en una nueva oportunidad en este mismo canal. Si tienes dudas o sugerencia, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para direcciones reales. Se vive en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe o América Central. Ministerio Reforma, apartado postal 557755 Chicago, Illinois, 60655 Estados Unidos. Para países de Sudamérica, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años, llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.